Tenemos el gusto hoy de contar con la profesora doctora Carmen Álvarez Alonso, que tiene un currículum absolutamente notable. Ella es doctora en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es profesora en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid y profesora en la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid. Es además académico correspondiente de la sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional y vicepresidente de la Sociedad Mariológica Española. Es autora de numerosas publicaciones científicas en torno a la figura y el pensamiento de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y el tema sobre el que nos va a hablar actualmente es la obra que ya se ha encargado de editar en español, una de las obras de teatro de juventud de Karol Wojtyła, que se llama Jeremías. Entonces nos va a presentar pues, esta obra a un público como nosotros, que somos unos grandes admiradores de Karol Wojtyła. Tiene la palabra la doctora Carmen Álvarez. Muy bien, pues gracias Nieves por la presentación y bueno, pues también por la ocasión de presentar y acercar al público tan variado que veo aquí esta obra de juventud de Karol Wojtyła prácticamente desconocida fuera del ámbito polaco. Yo, más que una conferencia así seria de entrar en el contenido denso y sesudo de la obra, voy a dar claves, ¿no?, de lectura para contextualizar la obra y para que ayude a leer la obra a una persona, ayuden estas claves a leer la obra a una persona que no está familiarizada con el contexto polaco. Quizá el profesor Piotrowski nos puede completar mucho más, ¿no? Pero o sea, la intención fundamental es intentar acercar esta obra a un público y en concreto a vosotros que no estamos tan familiarizados con la historia, la lengua o bueno, pues la vida polaca, ¿no? Voy a poner, para acompañar lo que voy a decir, breves fotos que nos ayuden un poquito a situar el contenido y lo que voy diciendo. Porque verme a mí es un poco aburrido todo el tiempo y entonces he puesto fotos para despistar, más que nada. Bueno, el pasado mes de octubre hemos celebrado el 45 aniversario de la elección de Juan Pablo II como Papa, de Karol Wojtyła como Papa y el inicio de su pontificado. A los pocos días de ese momento, que creo que todos tenéis un poco en la cabeza, cuando él salió al balcón de la Plaza de San Pedro, ¿no?, y saludó a toda la multitud allí congregada y dijo aquellas palabras que fueron un poco como, bueno, un poco la marca de su pontificado, ¿no? No tengáis miedo, abrir las puertas de par en par a Cristo, etcétera, ¿no? Bueno, a los pocos días, el periódico L'Avvenire publicó una entrevista al director de la editorial Fnac y fue esa entrevista la que hizo público el hecho de que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en sus años de juventud, había escrito numerosas obras de poesía y de teatro. Inmediatamente se despertaron y se saltaron todas las alarmas, todo el mundo se puso a buscar aquellas obras y comenzó bueno, pues un camino largo y difícil hasta recopilar todos los manuscritos originales de sus poesías de juventud y de sus dramas de teatro, cosa que sucedió prácticamente en el año 2020 con motivo del centenario de su nacimiento. Hasta esa fecha no hemos podido tener recogidas todas las obras, la obra poética y teatral juvenil de Karol Wojtyła. Por lo tanto, han sido años de mucha búsqueda, de cotejo difícil de manuscritos, de purgar diferentes versiones de un mismo poema, es decir, un trabajo de edición crítica muy difícil que, bueno, pues se ha visto culminado en la publicación de 3 volúmenes completos con toda la obra literaria juvenil y de madurez de Karol Wojtyła. Antes de entrar en la obra, me voy a detener en 3 momentos de su vida que conocéis muy bien, pero me gustaría destacarlos por la importancia que tienen a la hora de entender la vocación artística y literaria de Karol Wojtyła. En primer lugar, los años de la infancia en Wadowice. Fue su padre quien le introdujo a edad muy temprana en la lectura de los grandes autores y obras del romanticismo polaco.
Fue él quien suscitó en el jovencísimo Karol un amor apasionado a la lengua polaca, a la historia, a la literatura, al más antiguo tronco eslavo de la lengua polaca. Bueno, pues fue él quien inculcó al pequeño Karol Wojtyła el amor a las grandes tradiciones culturales, literarias, etcétera, de la nación polaca. De manos de su padre, él comenzó a familiarizarse en estos años de infancia con los grandes autores del romanticismo polaco, hasta el punto de que algún biógrafo habla de que, bueno, pues fue él, el señor capitán, le llamaban así, Karol Józef Wojtyła, quien introdujo al pequeño Wojtyła en la lectura de la trilogía de Henryk Sienkiewicz, este premio Nobel famoso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Karol Wojtyła aprende en el seno de su familia pues, ese amor a la patria, ese amor a las propias tradiciones literarias, lingüísticas, históricas, etcétera, que plasmará de una manera muy original en la obra de Jeremías. Este momento lo destaco porque me parece importante la misión de la familia a la hora de educar en el sentido de la patria y, bueno, pues en el sentido del bien común, ¿no? En el heroísmo, etcétera, una serie de virtudes que son propias del amor a la patria. Karol Wojtyła aprende de su padre, un gran militar, un gran apasionado de la literatura y de la historia polaca, este amor a la patria que después plasmó en la obra de Jeremías. Estas son algunas fotos de esta época. Karol Wojtyła, bueno, pues muy jovencito, ahí le veis, aquí también. Y este es el pequeño Karol Wojtyła disfrazado de alguno de sus personajes de teatro. Bueno, el segundo momento que me gustaría destacar son los años que él pasó en la escuela de secundaria de Wadowice. Él comenzó sus estudios en el año 1930 y en la escuela de secundaria permanecerá 8 años. Este es el edificio que se conserva pues, prácticamente como estaba en la época de Karol Wojtyła. Ahora no es escuela, es un edificio público, pero el edificio se conserva tal cual. Y esta es una foto aproximada de Karol Wojtyła durante estos años, finales de la secundaria, principios de la época universitaria. Bien, ¿por qué destaco este momento de la escuela secundaria de Wadowice? Porque son años muy desconocidos, poco estudiados quizá, pero sin embargo decisivos a la hora de descubrir y plasmar y madurar su vocación artística, especialmente dramática. La escuela conservaba todavía en estos años un estilo educativo muy humanista, marcadamente humanista, muy clásico, y cultivaba un intenso espíritu patriótico. Por lo tanto, ese amor a la patria que Karol Wojtyła aprendió en su hogar natal fue madurado y acrisolado en los años de estudio en la escuela de secundaria. Los estudiantes de esta escuela, que era pues, muy grande y aglutinaba cientos de estudiantes de todas las comarcas de alrededor, los estudiantes estaban habituados a leer y aprender de memoria grandes textos de los clásicos latinos, ¿no? Realizaban también competiciones de literatura. Los estudiantes estaban acostumbrados a improvisar composiciones en prosa, en poesía, incluso pequeñas obritas de teatro que después representaban en el grupo de teatro de la escuela y bueno, pues se concedían premios, ¿no? Había certámenes de literatura, certámenes de teatro, es decir, se cultivaba mucho todo este tipo de artes humanistas, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin de que los estudiantes adquirieran muy pronto el hábito de escribir, de componer sus propios textos, el hábito de hablar en público. El teatro escolar era una de las herramientas fundamentales en el sistema educativo de esta escuela de Wadowice. Aquí Karol Wojtyła ahondará su vocación artística, especialmente teatral, y fue en estos años cuando él se familiariza con las grandes obras y los grandes autores de la tradición clásica, griega y latina, pero también de la tradición medieval, renacentista, la tradición hispana, de la cual hablaré después con detenimiento, y especialmente se familiarizará con los grandes autores del romanticismo polaco que después pues, serán las fuentes fundamentales de sus obras de teatro y de sus poesías. En el año 34, cuando Karol Wojtyła tenía apenas 14 años, ganó el segundo premio de un certamen literario que se organizó aquí en la escuela de secundaria
Bueno, él declamó en público un difícil poema de Cyprian Camille Norwich titulado Prometidion. Ganó el segundo premio y, bueno, pues Norwich será uno de los autores que más influyó en su pensamiento y desde el punto de vista estilístico en la composición de su obra poética. La convivencia entre los estudiantes era en latín, para que os hagáis idea. Imaginaos a los estudiantes jugando al fútbol en latín. No sé cómo dirían el gol, pero así era. Bien, el tercer momento en el que me gustaría detenerme es bueno, el periodo, los años que él pasó en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Él acaba la escuela secundaria en el año 38, en mayo del año 38 se gradúa y en septiembre de ese curso 38-39 se traslada a Cracovia para iniciar los estudios de polonística en la Universidad Jagellónica de allí. Este es el edificio de la universidad, por allí pasaría pues muchas veces, ¿no? Karl Wojtyła con su buen fajo de libros debajo del brazo. Bien, estos años son muy interesantes, también poco conocidos, pero destacaría sobre todo que en la universidad existía desde el año 1892 una antigua cátedra de filología románica que en los años en que Karl Wojtyła fue estudiante universitario tenía una gran actividad, ¿no? Esa cátedra de filología románica fue el germen de los estudios de hispanismo polaco en ámbito académico que prácticamente perdura hasta hoy. La cátedra todavía sigue hoy en funcionamiento, pero en esa época pues tenía una gran actividad, ¿no? En ella daba clases, enseñaba español y daba cursos sobre la literatura hispana la profesora Stefania Borkowska. La destaco porque fue ella quien se encargaba de dar cursos sobre los grandes autores del siglo de oro español, Calderón de la Barca, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, etc. No es difícil imaginar que Karl Wojtyła frecuentaría estos cursos de la Cátedra de Hispanismo Polaco y que fue en el ambiente de esta universidad donde él se familiarizó con las grandes fuentes de su pensamiento, fuentes hispanas, que son estos autores que acabo de mencionar, y entre ellos cabe destacar también el acercamiento a la figura y a la doctrina de los grandes místicos españoles. En concreto, la profesora Borkowska, la que he citado antes, defendió en el año 38, justo el primer curso que Karl Wojtyła realizó en la universidad, defendió una tesis que fue pionera en el estudio del hispanismo polaco porque estudió la influencia de los autores místicos españoles en los grandes autores del romanticismo polaco. Creo que no es difícil tampoco imaginar que Karl Wojtyła, el universitario de primer año, asistió a la defensa de esta profesora Borkowska porque frecuentaría también los cursos de esta cátedra de hispanismo polaco. Bien, es en este ambiente académico donde Karl Wojtyła ahonda un acercamiento a la doctrina, a la figura y al pensamiento, a la simbólica, poética y mística de San Juan de la Cruz que ya venía de atrás. Porque, bueno, de pequeño Karl Wojtyła en la ciudad de Wadowice frecuentó el Carmelo, que estaba allí en la ciudad, y durante su estancia en Cracovia, él frecuentó muy a menudo los dos conventos de carmelitas, masculino y femenino, que actualmente existen todavía también en Cracovia. Por tanto, el acercamiento de Karl Wojtyła a la doctrina y a la simbólica al pensamiento, a la figura de San Juan de la Cruz es prematuro, comienza ya en su ciudad natal, pero se ahonda durante estos años de estudio en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Es perceptible la huella de los grandes autores en la obra de Jeremías, especialmente Calderón de la Barca, especialmente Cervantes, pero en la obra poética es muy clara, por ejemplo, también la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los autores del romanticismo español pues más conocido, ¿no? En concreto, así a modo de curiosidad, en uno de sus poemas, él rememora el famoso verso de Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Y en alguno de sus poemas también rememora dos de las leyendas que escribió Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues estas raíces hispanas de su pensamiento y de su obra literaria las debemos a estos años que pasó en la Universidad Jagellónica de Cracovia. La obra de Jeremías está escrita en torno al mes de marzo-abril del año 1940, prácticamente en abril,
Tal como él dice en una de sus cartas, en abril de ese año ya Jeremías estaba acabada, la obra estaba acabada. La huella de San Juan de la Cruz en la obra de Jeremías es muy notoria, muy notable, muy destacada. Después hablaré un poquito de ese punto. Por lo tanto, el estudio de la obra literaria juvenil y en concreto la huella de San Juan de la Cruz en esta obra literaria juvenil nos invita a replantear la tesis sanjuanista que afirman muchos de los biógrafos de Calvo Wojtyła. La mayoría de los estudiosos coinciden en afirmar que Calvo Wojtyła se acercó a la figura y a la doctrina de San Juan de la Cruz de la mano de un laico sastre, Jan Leopold Tyranowski, que tiene una vida preciosa, muy sencilla, muy bonita, que fue un místico en la vida ordinaria y fue él, dicen los estudiosos, quien introdujo a Calvo Wojtyła en el conocimiento de San Juan de la Cruz. Mi hipótesis va más bien en otra dirección. Creo que el análisis de la obra literaria juvenil, no solamente Jeremías, sino de una manera especial el drama de Job, y la huella de la simbólica poética de San Juan de la Cruz presente en la mayoría de los poemas de juventud, toda esa huella sanjuanista en la obra literaria juvenil nos invita a reformular esa tesis que, bueno, pues que sostiene la mayoría de los biógrafos. Creo que el acercamiento a la doctrina y a, bueno, pues a los temas, a las figuras, a la poética de San Juan de la Cruz en Calvo Wojtyła fue mucho antes de su encuentro con Tyranowski. Sí que es verdad que Tyranowski ayudó a Calvo Wojtyła en un momento muy especial de su trayectoria biográfica de su vida a ahondar en la experiencia mística de San Juan de la Cruz de una manera mucho más teologal y experiencial. Pero desde un punto de vista más teórico, si cabe, más literario, bueno, pues el conocimiento de San Juan de la Cruz es, pues ya digo, muy prematuro, desde los años de su infancia y especialmente en los años que él pasó aquí en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Bueno, esta es fotos del patio del Collegium Maius, donde él representó muchas de sus obras de teatro. Y estas son algunas fotos que me imagino que conocéis, pero simplemente por ambientar un poquito la charla que estamos teniendo, ¿no? Algunas de las fotos de los personajes que él representó. Aquí está disfrazado de, bueno, pues el hermano Andrés en el drama de el hermano de nuestro Dios. Y aquí está, bueno, pues representando un papel típico romántico, el galán, el conde Henry que está cortejando a su dama. Estos son algunos de los carteles que anunciaban en esa época las obras de teatro que representó, en concreto este es del grupo Estudio Dramatigne 39, en el cual él bueno, pues colaboró muchísimo, se implicó muchísimo durante los años de la universidad. Aquí tenéis señalado la foto de Calvo Wojtyła. Y este es otro de los carteles donde se anuncia otra de las representaciones teatrales en las cuales él representó. No os lo he podido señalar, pero Calvo Wojtyła, su nombre aparece aquí entre los actores de teatro, en letra muy pequeñita. Bien, voy a entrar un poquito más en la obra y simplemente voy a dar 2 o 3 claves que ayuden a leerla y a interpretarla, ¿no? A entrar un poco en el contenido, porque bueno, es una obra que plantea temas muy densos, muy actuales, como veréis, y que, bueno, porque requiere un análisis mucho más detenido y más, bueno, pues más pausado, ¿no? Sobre todo después de que hayáis leído la obra, que es lo importante. Bien, Calvo Wojtyła, como he dicho antes, escribe su obra en los meses de marzo-abril del año 1940. Él acaba el primer año de la universidad. Cuando va a comenzar el segundo curso de la universidad, en septiembre del año 39, él se matricula del segundo curso de la universidad, pero el 1 de septiembre del año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Las clases continúan todavía durante un tiempo, pero a mediados de noviembre la universidad es clausurada y él, bueno, pues tiene que dejar de asistir a las clases, se suspenden. Todavía continúa durante un periodo breve de forma clandestina teniendo clases, se examina de alguna asignatura, pero a finales de noviembre prácticamente él renuncia a su gran vocación que era el teatro. Por entonces no pensaba ni de lejos en ser sacerdote y mucho menos llegar a donde llegó, ¿no? Su gran vocación era el teatro. Pero en estas circunstancias tan duras y tan violentas, él ve truncada su gran vocación artística, especialmente al teatro. Y a partir de noviembre comienza un periodo difícil y oscuro
en el cual él lo dice, lo expresa en una de sus cartas, vive una especial noche interior, una situación de muchísima oscuridad en la cual, pues, bueno, en medio de una situación de terrible de violencia, pensad que bueno, estos años de la Segunda Guerra Mundial son uno de los momentos de la historia de Polonia más difíciles y oscuros, ¿no? Pues en esa situación de violencia, de dolor, bueno, pues de guerra, él ve truncada su vocación y reacciona dedicándose a leer ávidamente, él lo dice así en una de sus cartas, la Sagrada Escritura y las grandes obras del romanticismo polaco, ¿no? Los grandes autores del romanticismo polaco, de manera clandestina, ¿no? Pero él pasa todo el mes de diciembre, enero, etcétera, esos meses, se dedica a releer, ¿no?, con avidez esas grandes obras de la literatura romántica polaca. ¿Por qué? Pues porque en esas obras él se reencontraba a sí mismo. Leer y recuperar la tradición literaria polaca era para él recuperar y salvaguardar las raíces de su identidad, no solamente nacional, sino también individual y personal. Pensad que tanto Alemania como Rusia, cuando invadieron Polonia, pues iniciaron una campaña de despolonización terrible en la que pretendían borrar cualquier signo de la cultura eslava y todo rastro de la cultura polaca, ¿no? Especialmente pues, el arte, la música, la literatura, el teatro, etcétera, ¿no? Y Karol Wojtyła pues, se dedica a leer con avidez esas grandes obras de los clásicos polacos para conservar las raíces de su identidad, ¿no? Y es ahí, en esa experiencia, donde él va madurando la idea que después, el tema central, que después plasmará en su obra de Jeremías, ¿no? Bien, creo que la obra responde a dos grandes preguntas. Voy a intentar formularlas y responderlas. La primera pregunta que Karol Wojtyła se hace al escribir esta obra es ¿por qué ha caído Polonia? ¿Cuáles son las raíces de esa situación que ha llevado a Polonia a caer bajo el dominio de estos pueblos invasores, ¿no? ¿Por qué ha caído Polonia? Es uno de los grandes interrogantes que planea sobre esta gran obra de teatro, ¿no? Karol Wojtyła deja caer en la obra esa pregunta y para responderla no solamente echa la mirada a la situación que le rodea, la situación de violencia, de guerra, etcétera, sino que pretende dar un sentido a su situación actual, la situación bélica, desde la historia de Polonia. Y comienza a recorrer la historia hacia atrás y se encuentra con este gran personaje, el predicador Pedro Escarga, así lo hemos traducido en la obra, un gran predicador jesuita, una figura señera del siglo de oro polaco, que en el momento de mayor esplendor de Polonia, cuando Polonia era uno de los grandes imperios políticos, económicos, etcétera, de Europa, él profetizó la caída de Polonia y explicó y denunció ante la aristocracia, la realeza y la nobleza de la época, del siglo XVI, XVII, etcétera, denunció las raíces morales, religiosas de la crisis de la nación. Efectivamente, esa caída de Polonia se dio siglos más tarde, en el siglo XIX, en la época de las particiones, a partir de la gran emigración del año 1830, cuando los grandes intelectuales y artistas de Polonia tuvieron que ser exiliados por toda Europa y, bueno, pues Polonia desapareció del mapa, ¿no?, como nación. Sin embargo, en el pueblo polaco se conservó un acendrado espíritu nacional y un amor a la patria ejemplar, ¿no? Pedro Escarga es uno de los grandes protagonistas de este drama y responde a esa cuestión, ¿por qué ha caído Polonia, ¿no? Karol Wojtyła pone en boca de Escarga un discurso tremendo, enorme, muy amplio, que ocupa prácticamente todo el acto central del drama, el segundo acto de la obra, donde va desgranando todas las causas religiosas, morales, etcétera, que están en la raíz del fracaso histórico, social, económico de una nación, ¿no? Creo que la pregunta y bueno, en concreto el discurso que plantea Escarga en el segundo acto del drama es de una actualidad espantosa, o sea, tremenda, porque, bueno, bien puede aplicarse a cualquier situación de cualquier nación actual, ¿vale? La pregunta, ¿por qué ha caído Polonia?, puede interpretarse también
y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Occidente? ¿Por qué ha caído Europa? ¿Por qué ha caído cada una de nuestras naciones, no en manos de ejércitos invasores, sino en manos de ideologías que también están remodelando y bueno, pues borrando las raíces de nuestra cultura y sobre todo la identidad cristiana en concreto en España, que nos identifica, ¿no? Bien, pues esa pregunta creo que es de suma actualidad. ¿Por qué ha caído Polonia, ¿no? ¿Cuáles son las raíces? Cuando hacemos análisis de la situación actual, siempre nos detenemos quizá en las causas políticas o económicas o internacionales, pero quizá deberíamos detenernos más en las raíces mucho más profundas de orden moral, ético, religioso, que llevan a una nación a perder su identidad cristiana y por lo tanto a saborear su fracaso histórico, ¿no? La otra pregunta que gravita sobre la obra es qué puedo yo hacer por mi nación? ¿Qué puedo hacer yo por mi patria? Y a esa pregunta responde el otro gran personaje de la obra, que es el Hetman, el general, lo hemos traducido. Hemos dejado el título de Hetman porque es un título de esa época y es bueno, pues era peor traducirlo, ¿no? El Hetman Zolkiewski, ¿no? Es uno de los personajes más destacados de la historia de Polonia, famoso caballero vencedor de múltiples batallas, y en la obra bueno, encarna esa respuesta a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer por mi patria, por mi nación? El general Zolkiewski muere, en la trama de la obra se aparece así, muere en la última, la última batalla de su vida, muere en la batalla de Zecora, traicionado por los suyos, abandonado y traicionado por los suyos. Los enemigos consiguen el cadáver, lo destrozan, pero Calvo Wojtyła presenta ese acto heroico de este general muerto en un campo de batalla, por ahí perdido y traicionado por los suyos, lo presenta como una respuesta a esa gran pregunta, ¿qué puedo yo hacer por mi patria, ¿no? Calvo Wojtyła introduce así toda una reflexión sobre el amor a la patria, el servicio al bien común, la virtud del patriotismo, etcétera, ¿no? Cuando en la obra se habla de la patria, de la nación, siempre, bueno, se utilizan figuras simbólicas, ¿no? Porque durante la época bélica estaba incluso prohibido pronunciar el nombre de Polonia, ¿no? Entonces, pues los polacos se referían a su nación de manera simbólica, un poco con lenguaje ahí un poco críptico, ¿no? Y para hablar de la nación, en la obra, Calvo Wojtyła utiliza la imagen de la esposa, recordando la tradición bíblica, al igual que Israel era la esposa de Yahvé, así también Polonia tiene una relación esponsal con Dios. Y esa relación esponsal es la que sustenta y explica la misión especial de Polonia en Europa, que consiste en defender las fronteras orientales de Europa frente a las invasiones de los pueblos tártaros, turcos, otomanos, etcétera, que pretendían invadir Europa y asentar aquí sus religiones, ¿no? Bueno, otra de las grandes figuras que se utiliza en la obra para hablar de Polonia es la figura de la madre. Y aquí Calvo Wojtyła introduce un tema muy interesante y es la relación filial, ¿no? Materno-filial, en la que consiste ese amor a la patria. Todo hijo de la patria el hombre es hijo de la patria porque ha sido generado por esta madre de la cual hemos recibido un legado cultural que son nuestras raíces históricas, artísticas, literarias, la lengua, etcétera, ¿no? Ese legado a nosotros nos conforma en nuestra identidad. Por tanto, la obra plantea el tema de la remisión al origen del hombre, ¿no? En el origen del hombre está la familia, está Dios y está la nación. La obra va precedida, en la edición que hemos preparado, va precedida de un estudio introductorio bastante amplio, donde se desarrollan, pues, bueno, algunas claves que yo no voy a tratar aquí, ¿no? Algunos temas que, bueno, pues que se pretenden introducirnos a la comprensión de la obra, ¿no? Voy a destacar algunos de esos puntos del estudio introductorio muy brevemente, porque sí que querría simplemente invitaros a leer detenidamente el estudio introductorio, la obra en sí y sobre todo pues que la estudiéis y que la obra sea un punto de referencia para vuestras investigaciones, ¿no? Destacaría en primer lugar la fuente bíblica fundamental de la obra.
El pasaje bíblico que inspira la obra es la escena en la cual Jeremías está profetizando ante los jefes del pueblo de Israel la caída del pueblo de Israel, que efectivamente sucedió cuando el pueblo de Israel fue exiliado eh, y desapareció como nación, ¿no? Por eso esa escena primera de Jeremías predicando y profetizando a los nobles del pueblo de Israel da nombre a la obra, porque así como Jeremías profetizó la caída de Israel en un momento de mayor esplendor del pueblo de Israel, así también Pedro Escarga, como un nuevo Jeremías, profetizó en su momento la caída de Polonia, ¿no? Pensad que esta trayectoria histórica, Jeremías, ¿no? el siglo de oro, Pedro Escarga, el romanticismo, gravita sobre la situación que Karol Wojtyła está viviendo cuando está componiendo esta obra. Polonia ha vuelto a caer. ¿Por qué ha caído? ¿No? Y él rastrea en la historia de Polonia pues, las raíces de esa caída de Polonia. Y una de las conclusiones que él avanza en la obra es que así como Israel cayó cuando fue infiel a la alianza con Yahvé, fue infiel a su identidad de pueblo elegido, Polonia cae, fracasa como nación desde el punto de vista histórico, social, económico, etcétera, cuando es infiel a su identidad cristiana y por lo tanto cuando es infiel a la ley de Dios y al orden moral instaurado por Dios, ¿no? En la obra se destaca también el diálogo que Karol Wojtyła establece con los mitos nacionales y las relecturas misticistas de la historia, en concreto, sobre todo, el ideal sármata y el mesianismo polaco, que son dos de los grandes temas de, bueno, pues de la historia de Polonia, ¿no? Uno de los personajes de la obra es la Szlachta, la nobleza polaca, ¿no? Que sustentaban su poderío político en el ideal sármata, ¿no? Ellos bueno, pues formaban la aristocracia de Polonia en un momento de máximo esplendor y justificaban ese estilo elitista, ¿no? De gobernar la nación, la justificaban y la asentaban en el ideal sármata, una ideología, entre comillas, ¿no? De la época que justificaba que la nobleza se apoderara de manera exclusiva del concepto de nación. Somos los nobles quienes representamos a la verdadera Polonia, ¿no? Porque descendemos de los pueblos antiguos, no solamente los romanos, sino de los pueblos incluso del Antiguo Testamento, etc. Por tanto, es el linaje el que da identidad nacional y no el pueblo polaco no es realmente Polonia, la nación no se corresponde con el pueblo polaco, sino que es la nobleza, la aristocracia, esa élite que se apropia del concepto de nación y excluye de ese concepto de nación a todos los demás, a los campesinos, etc. Ese es uno de los personajes más criticados en esta obra de Jeremías. El otro gran tema que atraviesa la obra es el tema del mesianismo polaco. Es un tema muy estudiado, quizá complejo, difícil de abordar para quien no está familiarizado con la cultura polaca. Y en concreto en la obra, Karol Wojtyła establece un diálogo muy interesante con estos dos autores, Adam Mickiewicz y Andrzej Tobiański, el tobianismo, ¿no? En esencia, se proponía, estos dos autores proponían una visión de la historia en clave milenarista. Es decir, la historia de Polonia camina hacia una época final utópica en la cual habrá llegado a su situación más idílica y óptima, ¿no? Es decir, una especie de salvación de la nación que ha de ocurrir pues en ámbito intrahistórico. Karol Wojtyła corrige esta visión y sitúa la historia y la visión de la historia, la interpretación de la historia de Polonia en clave de la teología de la historia. Toda la historia camina hacia la escatología, el momento final de la historia de todas las naciones, que está centrada en torno a la victoria de Cristo en la cruz, el juicio final. No os voy a contar el final de la obra, pero también la obra va caminando hacia ese final en el cual la figura de Cristo es central, ¿no? Otro de los grandes temas muy originales que ha aparecido en esta obra es el ideal caballeresco y el fondo quijotesco del drama. El relato de Cervantes, el mito del Quijote, está muy presente en esta obra. Karol Wojtyła conocía todas las versiones del Quijote que
bueno, pues que se había elaborado en la época del romanticismo, ¿no? Desde la versión más grotesca de Alexander Fredro hasta la versión de Eslovaquia, etcétera, ¿no? Quizá la versión de El Quijote que más atrajo su interés fue la versión de Lopalevsky, de Tadeusz Lopalevsky, que, al igual que Wojtyła aquí en su obra Jeremías, presenta el Quijote, el personaje del Quijote, como una representación de la espiritualización del ideal caballeresco, ¿no? En la obra de Karol Wojtyła está presente este fondo quijotesco, el ideal militar, guerrero, batallador que encarna ese personaje, el general Zolkiewski, se va convirtiendo en un ideal de transformación que conduce al soldado de Cristo hacia el servicio militar espiritual, ¿no? Hacia las batallas espirituales y hacia la figura del Miles Christi, el soldado de Cristo. Esta espiritualización del ideal caballeresco está presente también en Lopalevsky. Hay coincidencias entre las dos obras de estos dos autores, de Wojtyła, Jeremías, y la versión de Lopalevsky, pero la reinterpretación que hace Karol Wojtyła en Jeremías de la figura del Quijote es mucho más original y más articulada que la de Lopalevsky en su obra. Bien, me voy a detener también en la huella sanjuanista que está presente en esta obra, especialmente el capítulo 27 del libro segundo de la subida del Monte Carmelo, donde San Juan de la Cruz plantea el tema de la fe como principio unitivo del hombre con Dios y describe toda la dinámica de la unión del hombre con Dios, ¿no? La fe, la contemplación, la unión. Bueno, es un tema que está presente en Jeremías, pero sí cabe de una manera mucho más articulada y completa en el drama teatral de Job. Está también presente el tema de la fe, ¿no? Esta dinámica fe, contemplación, unión, está también presente en algunos poemas religiosos de los poemas de primavera, pero especialmente en los dos dramas teatrales. Esto lo destaco porque está ya presente en sus dos obras de teatro, Job y Jeremías, el tema que él después tratará en la tesis de doctorado que defendió en el Angelicum de Roma. No es un tema para el nuevo, ya estaba familiarizado con él y es un tema que desde siempre motivó su interés, ¿no? Destaco también esta línea del diálogo con el romanticismo polaco. Señalo aquí estos dos autores, especialmente la obra Pantadeus de Adam Mickiewicz, donde el autor polaco describe una nobleza un tanto ideal, una Polonia pues un poco idealizada, a la cual Karol Wojtyła responde con su crítica personal, ¿no? Esa nobleza idealizada por Adam Mickiewicz en Pantadeus, en su obra Pantadeus, era la que Pedro Escarga denunció ya en la época del siglo de oro barroco, en el barroco polaco, y esa nobleza es la que está detrás, en gran parte, detrás de la caída de Polonia, ¿no? Esa forma de gobernar tan corrupta, tan inmoral, etc. Bueno, Karol Wojtyła establece en Jeremías un diálogo con esta obra de Adam Mickiewicz muy interesante, muy crítico también. Hay otras fuentes románticas polacas, yo no las he destacado aquí, pero están todas ahí señaladas en el estudio introductorio. Y el otro gran autor que me gustaría destacar es Stanisław Wyspiański con el gran teatro simbólico, que es uno de los grandes autores que él pues influyó en las dos obras de teatro de Karol Wojtyła. Si para la poesía hay que destacar a Norwid como su poeta más inspirador, su gran fuente, tanto en el pensamiento como en algunos recursos estilísticos o imágenes que él utiliza, para el teatro hay que hablar sobre todo de la influencia de Wyspiański, el gran teatro simbólico de Stanisław Wyspiański. Karol Wojtyła dice en una de sus cartas que él piensa en imágenes. Cuando él piensa es como si montara una arquitectura con las ideas, ¿no? Piensa de manera muy visual. Pues así es su teatro. Las ideas forman una bellísima arquitectura, con símbolos e imágenes que se relacionan y que abren la obra mucho más allá del contenido concreto de la obra, mucho más allá de Karol Wojtyła, de su autor, de la propia obra, se abre a otras tradiciones, obras, etcétera, ¿no? Bueno, destacar para acabar simplemente que
se equivocaría quien pensara que Karol Wojtyła escribió su obra teatral Jeremías para responder a la cuestión polaca. No solamente él se pregunta por qué ha caído Polonia, sino que la obra tiene una dimensión universal. De hecho, él lo deja claro en algunas de las didascalias del texto, en algunas acotaciones. Eh, la obra pretende ser un mensaje a todas las naciones de cualquier época histórica, ¿no? Replantearse el tema de la identidad nacional y sobre todo el tema de las raíces cristianas que están en la raíz de la identidad, que deben estar en la raíz de una identidad nacional. La obra, por tanto, tiene una dimensión universal, nacional. Esto lo digo porque, bueno, pues ha habido críticas, autores que han, bueno, pues que han reducido, ¿no?, el valor de estas obras de teatro al ámbito meramente polaco. Eso es desconocer la obra y el estilo dramático y poético de Karol Wojtyła, que siempre abre sus personajes al hombre de todas las épocas, culturas y naciones. Por tanto, la obra plantea estos mismos temas como un diálogo con cualquier nación de cualquier época histórica. Sirve, por tanto, para el momento que estamos atravesando actualmente en España, pero para, bueno, pues creo que también a nivel mundial para la situación que estamos atravesando en otras latitudes, ¿no? Bien, yo me detengo aquí porque el tiempo ha pasado y querría pues tener ahí, dejar un ratito de diálogo, de dudas, porque simplemente quería daros unas claves para que os animen a leer la obra, ¿eh?, que seguramente la conocéis, pero simplemente pues animaros. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por la exposición y la verdad el conocimiento exhaustivo de la obra poética y teatral de Wojtyła. Quizá la primera pregunta que surgiría es por qué elige Wojtyła la figura de Jeremías para representar esto. Y luego, por otra parte, es muy sorprendente lo que nos has comentado sobre el tema de la afinidad de Wojtyła en sus años universitarios ya con la literatura española. ¿Cómo has llegado a descubrir esta afinidad de Wojtyła? Bueno, sobre la primera pregunta, ¿por qué Jeremías? Creo que, o sea, ese pasaje de Jeremías es uno de los pasajes que él más meditó durante esas semanas de la Navidad, cuando él bueno, pues ve truncada su vocación artística y se dedica a leer. Él lo dice así, con avidez, la Sagrada Escritura y especialmente dice los libros proféticos y el Antiguo Testamento. Y fue la meditación sobre ese pasaje de Jeremías que he comentado lo que inspiró la obra de teatro. Arranca de ahí, la obra de teatro arranca de ahí. Entonces, él establece un paralelismo entre el predicador Pedro Escarga y Jeremías por su misión profética, ¿no? Y el otro tema de San Juan de la Cruz, pues, o sea, creo que es un poco, viene un poco al hilo del estudio de estas obras. Estas obras han sido prácticamente desconocidas fuera del ámbito polaco. Todos hemos manejado la edición italiana de estas obras de la editorial Bompiani, que es del año 2011, si no me equivoco, hace bastantes años, en la cual a la hora de componer la obra de Jeremías, está en español, hemos visto que pues, tenía errores de traducción, de interpretación. Hemos recuperado temas, por ejemplo, el tema de Polonia llamada esposa, ¿no?, la esponsalidad, ¿no?, la imagen de la esposa aplicada a Polonia, que en la edición italiana no está. Y es un tema profético que es muy, bueno, pues es muy interesante cómo lo reinterpreta Wojtyła, ¿no? Entonces, claro, estudiando estas obras y viendo toda la cercanía que hay con la doctrina de San Juan de la Cruz, pues claro, a la fuerza o sea, he tenido que ver de dónde viene este acercamiento y esta huella tan clara, es que es clarísima, especialmente en Job, mucho más fuerte todavía, ¿no? ¿De dónde viene esta huella de San Juan de la Cruz en estos escritos tan tempranos, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final he dado con esa cátedra de hispanismo polaco que todavía existe en la universidad, ¿no?, que hizo una labor impresionante de acercar la cultura hispana al ámbito polaco. Pensad que Calderón de la Barca, por ejemplo, fue uno de los grandes uno de los grandes autores que más admiró Shakespeare, Goethe y el propio Wojtyła, que dijo que Calderón de la Barca fue uno de sus autores preferidos, ¿no? Le admiró toda su vida. Bueno, pues es un descubrimiento, pero es una tesis que hay que, o sea, hay que fundamentar bien, ¿no? Pero yo creo que ese dato que los biógrafos aportan no se sostiene. A la vista de ese estudio, el estudio de estas obras, creo que ese dato hay que reformularlo.
Sí, muy sorprendente también lo que has comentado sobre Becker, como él le Sí, había leído, sí, incluso utiliza algunas de las metáforas del propio Becker. Me ha sí, sí, parecido sí, muy sorprendente, ¿no? sí, sí. Utiliza mucho la rima que él escribió que se llama el Miserere, la rima que, de Becker, y el verso. Yo cuando me fijé en ese verso, lo estuve leyendo y leyendo, digo, no puede ser, Becker. O sea, que Calvo Wittigua conocía a Becker. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros, en España al menos, lee El Quijote, Calderón de la Barca, Becker, ¿no? ¿Quién en nuestras escuelas, quién de nosotros hoy dedica tiempo y arriesga su vida por leer estas grandes obras de los autores del siglo de oro español? Os confieso que casi que me dio un poco de vergüenza, ¿eh? Porque digo, o sea, Calvo Wittigua conoce a estos autores y aquí en España no los conocemos o los hemos olvidado, ¿no? Muy bien, pues se abre también turno de preguntas ahora. Si queréis podéis marcar con la mano digital, Eduardo. Sí, muy Plan buenas después. tardes. Sí, siguiendo con la línea de la afinidad entre el mundo cultural polaco y el hispánico, o sea, ¿por qué crees, Carmen, que existe esa afinidad? Porque por lo que cuentas no es solamente algo de Wittigua, sino que es algo mucho más profundo. O sea, ¿qué puntos de contacto crees que puede haber entre ambas culturas? Sí, yo creo que hay puntos en común muy interesantes entre la historia de Polonia y la historia española. De hecho, las relaciones hispano-polacas tienen una gran tradición, son de, bueno, pues son de muy atrás, ¿no? Señalaría en concreto, pues en la obra aparece, ¿no? La expresión antemural de la cristiandad, que es uno de los títulos que los papas otorgaban a las naciones pues en Europa habían aportado muchos medios y habían sido representativas a la hora de defender la identidad cristiana de Europa frente a las invasiones de otros pueblos musulmanes, ¿no? Y tártaros, etcétera. Bueno, y también frente a los protestantes. Bueno, Polonia, como también España, han recibido ese título de antemural de la cristiandad, es decir, baluarte, ¿no? Defensa de la cristiandad, de la identidad cristiana de Europa. Gracias a Polonia, Europa hoy, en teoría, sigue siendo cristiana, ¿no? Todavía queda ahí un fondo de cristianismo, gracias a Polonia, que fue uno de los países que más medios humanos y más esfuerzo hizo por defender Europa en las fronteras orientales de todo lo que era la descristianización, ¿no? Especialmente estos pueblos que he señalado, ¿no? Creo que, bueno, también en España bueno, pues o sea, España ha sido grande históricamente hablando cuando ha dado a otros países, ha transmitido a otros países el don de la fe. Y eso lo ha podido hacer gracias a la fortaleza con que ella ha vivido su identidad cristiana, ¿no? A nivel nacional. Algo que ahora estamos quizá viendo desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando España ha alejado de su identidad cristiana, cuando se ha debilitado en su fe, pues no solamente ha dejado de transmitir y de ser fecunda hacia otras naciones la figura de la madre, ¿no? La patria madre. España ya ha dejado de dar a otras naciones y, bueno, pues estamos saboreando nuestro fracaso, ¿no? Histórico, político, nacional, etcétera, desde muchos puntos de vista, especialmente moral también, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en común. Creo que son dos historias muy paralelas en muchas cosas, ¿no? Polonia y España. Muy bien, tiene la palabra ahora el profesor Bogdan Piotrowski, que es profesor en el máster Karol Wojtyła y desde luego una voz muy autorizada para hablar sobre la poesía y el teatro de Karol Wojtyła. ¿Puede activar el micrófono, profesor? De momento no le oímos. Simplemente sería pulsar la tecla donde está el micrófono.
Quizás A como ver, hay una pregunta ahora, que mientras... ahora sí, Ahora sí, sí. ahora sí. Ahora Tengo sí. problemas con la pantalla y el manejo. Bueno, porque se rompió una parte de la pantalla, tengo que arreglar el computador. Y bueno, sobre todo, felicitaciones a la profesora Carmen por la verdaderamente profunda y muy documentada conferencia. Eh, para compartir solamente ciertas inquietudes que además nos unen. Especialmente quiero felicitarle a la profesora por este afán que comparto de demostrar la universalidad de la obra de Karol Wojtyła. Por muchas razones, la obra no fue divulgada como ocurre desde la juventud. Después los años comunistas tenía que de cierto modo ocultar su creación literaria. Luego las circunstancias del papado, las múltiples traducciones que indudablemente divulgan, pero no suficientemente instruyen sobre la obra literaria de Karol Wojtyła. Por eso esta conferencia me pareció sumamente importante para el mundo hispano. Le felicito de todo el corazón. En cuanto a las eh, uniones entre o lazos entre la cultura polaca y la española, hay muchísimo realmente para contar. Usted menciona algunos elementos. Eso de antemural es muy importante. Así como Lepanto marcó la historia de Europa, lo mismo ocurrió en Viena cuando a mediados del siglo XVII frenamos la invasión otomana. Y usted ya lo mencionó, muchas otras circunstancias que valen la pena recordar. Entre otras, yo creo que hasta ahora eh, el catolicismo, tanto español como polaco, es muy universal, ¿no? Eh, la leyenda negra, indudablemente promovida por intereses políticos e ideológicos, es algo que tenemos que siempre tener presente, porque negrea de cierto modo la imagen de España cuando realmente hubo una actitud muy católica de eh, mestizaje, de sincretismo tan típico para los 2 milenios del catolicismo. No hubo exterminio tipo eh, eh, matanzas promovidas, ¿no? Sí, por el contacto hubo indudablemente problemas de salud, pero realmente muchas veces se exagera con esas matanzas planeadas, porque la historia también demuestra todo lo contrario. Y lo mismo pasó en Polonia. Polonia muchas veces es tildada a una hora como xenófoba, cuando a lo largo de milenio de nuestro Estado siempre hemos recibido con brazos abiertos a la gente de todas las religiones y de todas las nacionalidades. Eso es fácil de comprobar igualmente. Pero lo que me eh, llama la atención precisamente lo que usted expuso y que está relacionado con nuestra identidad
especialmente en la época de hoy, cuando hay tantas presiones ideológicas, cuando realmente afrontamos dificultades socioculturales grandes, muchas veces sale de pronto, a pesar de la mala fama, la verdad, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos pocos años nosotros fuimos absolutamente mal vistos en el Parlamento Europeo, pero después la circunstancia de la guerra con Ucrania también aclaró al mundo que antes de la guerra recibimos a millones y en este momento seguimos recibiendo y facilitando la vida a los ucranianos, que son de otra religión, que son de otra nación, que tenemos historias comunes, a veces muy elogiosas, a veces tristes y trágicas. De verdad, no quiero extenderme más, pero todos esos puntos que usted señaló realmente demostró que existen también en Jeremías. Leeré con el mayor interés el libro. Ya nos comunicaremos más adelante. Muy Le bien, sí. felicito. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Muy bien, hay otra pregunta del padre Jaime. Muchas gracias. Brevemente agradecer también la presentación y la publicación. Me ha interesado mucho todo lo que he escuchado. Conocía la obra en italiano también con las introducciones de Taborski, pero tengo ganas de leer esta. Me ha sorprendido también, además de todas estas cosas, cómo en esta obra se encuentran también conceptos filosóficos importantes cuando habla de la verdad y de la libertad, e incluso en alguna ocasión usa la expresión esplendor de la libertad o esplendor de la verdad, como que también ahí hay ideas que ya están contenidas. Mi pregunta tiene que ver con el tema de si están planeadas las publicaciones, traducciones de las obras poéticas. Yo tengo las de la BAC del año 80 y luego otra que hubo después, también una editorial en México publicó poesías, pero es muy difícil encontrar una publicación en español con introducciones, con estudios científicos. Tenemos en italiano, pero no sé si estamos también se está preparando algo también en español sobre la poesía de Juan Pablo II. Respecto de la edición italiana, creo que hemos mejorado sustancialmente la traducción y la interpretación de la obra. Hay muchas expresiones que en esa obra, en esa edición de Bompiani, bueno, pues que son, o sea, es el problema de hacer una traducción sin haber estudiado la obra, ¿no? Bueno, ha sido una obra de referencia y sigue siéndolo, pero creo que en la edición española hemos mejorado recuperado temas que en la edición italiana no estaban y hemos mejorado algunas expresiones, ¿no? de interpretación y de traducción, ¿no? Expresiones en las que la edición italiana hablaba del Espíritu Santo y no, se refería al espíritu del hombre, ¿no? Bueno, cosas así. Tenemos ya ultimada la traducción de Job, que esperamos que pueda salir también con un amplio estudio introductorio a finales de este curso, no del año, sino del curso, a ver si antes del verano sale, igual que salió esta. Y estamos preparando también ya la traducción, ya tenemos prácticamente casi todas de la obra poética. Comenzando con, bueno, desde el primer escrito en prosa que él escribió, que es una pequeña reseña que publicó en un periódico de la ciudad de Wadowice, una despedida al capellán, ¿no? Al padre Fliglevich, ¿no? Bueno, un pequeño texto en prosa, también lo vamos a traducir, y la primera poesía que él escribió, que fueron dos estrofas que él improvisó en el diario de una amiga compañera suya de teatro, en la fiesta de graduación del final de los estudios de secundaria, ¿no? Una poesía preciosísima, hondísima, es una reflexión sobre el hombre, la fugacidad de la vida, pues tremenda, ¿no? De una madurez que, bueno, pues que llama la atención para un chaval de 18 años.
Bueno, estamos trabajando en la edición de los poemas de primavera, se va a publicar así. Otro volumen de esta colección que hemos iniciado serán los poemas de otoño, ¿eh? Y vamos a publicar también las cartas que él escribió, los escritos sobre el teatro rapsódico, que también están sin traducir, y un manuscrito inédito que no está publicado en ninguna lengua, ya lo tenemos traducido también, con un estudio introductorio. Este manuscrito se encontró con motivo del centenario del nacimiento de Karol Wojtyła, que se hizo un rastreo por todas las bibliotecas de Polonia, y se encontró este manuscrito, 2 o 3 cuartillas amarillentas escritas a mano, muy difíciles de traducir porque es una obra incompleta. Se ha presentado como un escrito poético. A mi modo de ver, creo que no es un escrito poético, es un escrito en prosa poética y posiblemente podría ser un boceto incompleto, muy incompleto, pero muy interesante por los autores que cita, las fuentes que tiene, un boceto muy incompleto de algún futuro drama que él no llegó a escribir, porque tiene diálogos y introducciones a los diálogos que, bueno, pues que parecen didascalias, etcétera, ¿no? Todo eso, si Dios quiere, pues será la colección Wojtyła, el inicio de la colección Wojtyła, que, bueno, pues que a lo mejor hay planes también incluso de ampliarla, ¿no? Pero sí, eso estamos trabajando en ello y está pues muy avanzado el trabajo ya. Pues muchas gracias por la Sí, información sí. y por el trabajo que nos va a servir mucho. Sí, yo creo que, o sea, era necesario, ¿no? Era necesario, pues, Absolutamente. abrir al amplio mundo hispano este tesoro riquísimo literario de Karol Wojtyła, muy desconocido y que, bueno, es de una actualidad sorprendente. Esta obra de Jeremías lo es, pero la obra de Job es imponente, ese drama teatral es imponente, tiene una estructura interna espectacular, ¿no? Y la obra poética tiene algunas poesías religiosas que son verdaderas poesías místicas, era un místico Claro. Juan Sí, Karol sí, Wojtyła, sí. ¿no? Tiene un ciclo de 17 sonetos que son de una belleza, bueno, muy populares, muy folclóricos, muy, muy bonitos. Y posiblemente también habrá que revisar la traducción de El taller del orfebre, Hermanos de nuestro Dios, Sí, Escándalo de sí, Paternidad, o eso sí, sería para más sí. adelante. No, no, hay que retocarlo, sí. Eso hay que, pero sí, también estamos, a ver si llegamos, a ver si llegamos. Si Dios Sí, quiera, esas Dios horas quiera. hay que revisarlas, porque efectivamente la traducción que hay, que corre, que circula es muy libre, Se hizo como muy la traducción de rápido. la BAC de las poesías, que es muy libre. Al final no estás leyendo a Karol Wojtyła. Claro, claro, claro. Muy bien. Gracias. Nada. Muchas gracias por toda la información. Nos han entrado ganas a todos de, de leer todos estos escritos, incluido el inédito. ¿Qué título llevará? Pues todavía no lo sabemos, pero la traducción así más inmediata es continuamente estoy en la misma orilla, ¿no? Y ahí el tema de la orilla, la imagen de la orilla es la clave de la obra. Tiene diálogos muy bonitos entre Santa Clara y San Francisco de Asís. Bueno, es una obra muy interesante que, bueno, yo creo que no pertenece tanto al primer estudio, al primer periodo cracoviense, a los escritores de juventud, sino que es un poquito ya más tardío, por las fuentes que utiliza, los autores que cita, creo que yo lo sitúo en el inicio del segundo periodo cracoviense, ¿no? Pero bueno, es una obra que está sin estudiar prácticamente y ya os digo, se presentó en público como una obra poética, creo que no lo es, y como una obra perteneciente a los escritores de juventud. En mi opinión, creo que tampoco, o sea, hay que situarla cronológicamente o sea, un poquito más tarde, quizá al inicio del segundo periodo cracoviense, pero bueno, de momento sacarla a la luz, ¿no? Porque es un manuscrito muy interesante, a pesar de que está incompleto. Muy bien, pues damos aquí por finalizada la primera parte. Pasaríamos entonces.